Definimos enlace químico como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, si los dos átomos en estado libre tienen mucha energía, dos átomos o varios átomos, pues al unirse para formar un enlace se consigue que ese nivel de energía se rebaje y así se forman moléculas y compuestos mucho más estables. Hoy hablamos de uno de esos tipos de enlace. Vamos a hablar del enlace covalente y de cómo se representa ese enlace con las estructuras de Lewis en el caso del ácido sulfídrico o sulfuro de dihidrógeno. Un vídeo muy completo que lo vamos a explicar a un nivel básico. También vamos a hablar de la geometría y de la polaridad del enlace, que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia. Estos electrones de valencia son muy importantes en el átomo porque son los que van a intervenir en la formación de enlaces. Y se pueden representar los electrones de valencia simplemente mirando la posición que ocupa el elemento en la tabla periódica, siempre que sean elementos pertenecientes a la zona A o elementos representativos. Es decir, cuando pertenecen al grupo 1 y al grupo 2, que pertenecen a los elementos representativos, y en los grupos 13, 14, 15, 16 y 17, todos estos grupos podemos saber los electrones de valencia simplemente mirando el número de grupo. En esta zona central ya tendríamos que ir viendo caso por caso, pero así, por ejemplo, en el grupo 1 los elementos tendrían un electrón de valencia, en el grupo 2 pues tendrían 2. Si nos vamos al grupo 13, pues tendrían 3, quitaríamos el 1 y serían 3. El grupo 14 pues tendrían 4 y así sucesivamente. De manera que vamos a ver los elementos en nuestro caso, que vamos a tener por un lado el azufre y por otro lado el hidrógeno. Así, si tenemos el hidrógeno, que esta es su posición, pertenece al grupo 1, donde están los metales alcalinos, pues vamos a saber que como está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia. Se representa con el símbolo que va a representar al hidrógeno y un electrón de valencia con un puntito. Y el azufre está en esta zona de la tabla periódica, pertenece al grupo 16, oxígeno, azufre, es decir, va a ser un no metal, grupo 16, así que tiene 6 electrones de valencia. Si lo representamos azufre y le escribimos los 6 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues tendríamos aquí la estructura de Lewis del azufre. Ya tenemos los dos elementos, pero es muy importante ver ahora las características del enlace covalente, puesto que en este caso se va a tratar de un enlace covalente, pero vamos a comprobar el porqué. Pues las principales características del enlace covalente son que va a ser entre no metal más no metal, además se van a compartir electrones, luego se va a poder representar este enlace con las estructuras de Lewis y se van a formar moléculas o cristales en este tipo de enlace covalente, y además hay varios tipos: enlace simple, enlace doble, enlace dativo, y además la diferencia de electronegatividades en la escala de Pauling tiene que ser inferior a 1,7 entre los átomos que van a formar el enlace. Luego vamos a comprobar que se va a tratar de un enlace covalente y lo vamos a hacer de dos maneras. Por un lado, vamos a mirar que va a ser entre no metal más no metal. Hemos hablado que el hidrógeno está en este grupo, en el mismo grupo que los metales alcalinos, pero el hidrógeno es un no metal. Entonces vamos a tener dos átomos de hidrógeno, es decir, van a ser no metal, y uno de azufre, que hemos hablado que el oxígeno-azufre ocupa esta posición dentro de los no metales. Aquí están los no metales y toda esta zona de la tabla, ahí estarían los metales. Luego, no metal y el azufre también es un no metal, pues ya vamos a saber que se va a tratar de un enlace covalente. Además, yo os he dejado aquí escritas la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,2, y la del azufre, que es 2,58. Si restamos esas dos electronegatividades, nos va a dar 2,58 menos 2,2, va a dar 0,38. 0,38 es inferior a 1,7. Luego, efectivamente, se comprueba también que es un enlace covalente.
La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí los electrones en un enlace. Entonces, pues vamos a tener un elemento, los dos elementos van a tener electronegatividades similares. Bueno, pues ahora sí que vamos a pasar a hacer ya la configuración electrónica de este elemento, del ácido sulfídrico y del hidrógeno, por medio del diagrama de Moller, para comprobar que estos electrones que hemos escrito ahí de valencia se pueden ver por medio de la configuración. De manera que vamos a tener un átomo de azufre, el azufre tiene su símbolo que es una S, y aquí tenemos sus datos, y vamos a saber que el número atómico del azufre es 16, y el número atómico nos va a permitir saber los protones que tiene el azufre en su núcleo, que los protones o cargas positivas van a ser 16. ¿Pero qué va a ocurrir? Pues para que el átomo sea neutro, los electrones van a coincidir en número con los protones. Así que si tiene 16 protones, pues también va a tener 16 electrones. Y estos 16 electrones son los que vamos a colocar en capas o niveles por medio del diagrama de Moller, que nos ayuda a hacer la configuración electrónica, es decir, la representación gráfica de esa distribución de electrones por capas o niveles dentro del átomo. Y para ello vamos a seguir las flechitas del diagrama, porque vemos que en este diagrama aparecen los niveles de energía del átomo, del 1 al 7. Y además hay unos subniveles que pueden ser de 4 tipos, S, P, D y F. Y estos subniveles van a tener una capacidad máxima de llenado con electrones. Cuando tengamos un subnivel del tipo S, su capacidad máxima va a ser de 2. Cuando tengamos uno del tipo P, vamos a saber que como máximo 6 electrones. Si tenemos uno D será de 10 y cuando tengamos un F va a ser de 14. Así que vamos a hacer ya la configuración electrónica de nuestro primer elemento, que es el azufre. Vamos a representar aquí la S de azufre y ahora vamos a hacer siguiendo el diagrama. Y ponemos un S2, que eso nos indica nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Nos vamos a la siguiente flechita, que sería esta, y pondríamos 2S2. Ya llevaríamos 2 y 2, 4 electrones. En total son 16. Así que vamos a seguir a la siguiente y va a poner 2P6 y seguimos 3S2. Y ahora vamos a poner 3P, que sería la siguiente, 3P que es esta, y vamos a contabilizar electrones, que serían 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Como son 16, pues en el P pondríamos un 4 y ya tendríamos los 16 electrones. Bueno, pues ahora vamos a ver los electrones de valencia, que son los que están en la última capa. Aquí tenemos capa 1, aquí tenemos capa 2, todo lo que lleva el 2 delante es capa 2. Y aquí tenemos la capa 3, que esta es la llamada capa de valencia. Los electrones que hay son 2 y 4, 6 que hemos representado aquí con las estructuras de Lewis, que lo podéis poner así si queréis más simétrico, el puntito, y se queda así de manera más simétrica. Vemos que a través de la configuración electrónica podemos también hacer los electrones de valencia como los explicamos al principio. Y vamos a hacer igual con el hidrógeno. El hidrógeno tiene de número atómico 1, o sea que la Z va a valer 1, y eso nos va a indicar que tiene un protón. Protones o cargas positivas van a ser 1 y electrones también van a ser 1. Y ese 1 es el que vamos a representar ahora al hacer la configuración electrónica y ponemos hidrógeno y sería, vamos a la primera flechita, como solo es un electrón, pues un S1. Tendríamos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. Bueno, pues ahora, ya una vez que tenemos y hemos visto que tiene un electrón, que es este que hemos representado de valencia. Bueno, pues ahora vamos a representar ahora ya este enlace covalente. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, pues las moléculas y los compuestos tienden siempre a ser lo más simétricos posible. En este caso, la representación de este compuesto pues lo vamos a hacer de manera que el átomo central, en este caso, el hidrógeno nunca puede ser átomo central, con lo cual el átomo central va a ser siempre el azufre. Entonces colocaríamos el azufre como átomo central, azufre. Y vamos a colocar un hidrógeno aquí a cada lado. Ahora os explico por qué esta posición. Colocamos azufre, hidrógeno, hidrógeno. Como tenemos un átomo de azufre y 2 de hidrógeno, pues sería así. Ahora,
El azufre tiene en total 6 electrones. Luego, en total, para tener la última capa completa con 8 y cumplir la regla del octeto, pues necesitaría 2, puesto que los elementos para tener configuraciones estables lo hacen teniendo la última capa completa con 8 electrones y vemos que el azufre tiene 6. Por otra parte, el hidrógeno tiene solo un electrón. Como tiene un número atómico muy bajo, que es 1, el hidrógeno hace la capa completa con 2. Es decir, en el caso del hidrógeno completaría capa con 2 electrones, en el caso del azufre lo completaría con 8. Así que para el azufre va a necesitar compartir 2 electrones. Así que vamos a colocar 1, 2 electrones, 3 y 4, que no van a participar en los enlaces, 5 y 6. Estos serían sus electrones del azufre, sus 6 electrones de valencia. Y ahora a cada hidrógeno le vamos a poner aquí un electrón que es el que va a compartir. De manera que vamos a tener aquí un enlace covalente simple y aquí otro enlace. Es decir, vamos a tener 2 enlaces covalentes simples porque se han compartido en cada uno de ellos un par de electrones. También esta molécula la podemos representar de otra forma. Si escribimos en el centro del azufre un hidrógeno y un hidrógeno, podemos representar cada par de electrones con una línea, de manera que lo vais a ver más claro. Aquí estaría un par de electrones y aquí otro, lo que es un enlace covalente simple y el otro, 2 enlaces. Y los pares no enlazantes se representan también con una línea, es decir, teníamos 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. ¿A qué se debe esta posición de la molécula en este caso y por qué no se coloca en línea? Pues debido a que estos pares no enlazantes ejercen una repulsión sobre los hidrógenos, de manera que aquí se establece un ángulo que aproximadamente creo recordar que era como unos 92 grados. Entonces esta molécula se repliega en los hidrógenos y por eso esta molécula, su geometría no es lineal, sino que hablaríamos de que tiene una geometría angular. Así que ya nos podemos tomar nota que en cuanto a la geometría es angular, debido a esa repulsión que ejercen los hidrógenos. Y también me preguntáis a veces cómo es la polaridad de la molécula. Pues bien, el enlace azufre-hidrógeno, cada enlace azufre-hidrógeno es un enlace polar, porque los elementos son diferentes y la carga no se reparte de una manera uniforme, tanto en este como en este. Es decir, tendríamos 2 enlaces que serían polares. Y la molécula en sí no es simétrica. Para que un compuesto sea apolar, pues debe ser completamente simétrico. Y vemos que debido a esta repulsión de estos pares de electrones, pues en este caso no es completamente simétrica. Por eso podríamos decir que la polaridad es que es polar. El enlace azufre-hidrógeno se trataría de enlaces polares y en su conjunto también se trataría de polar, una molécula polar. Ahora a continuación te dejo con un resumen final sobre las estructuras de Lewis y el enlace covalente. En este vídeo hemos explicado las estructuras de Lewis del ácido sulfídrico. Vamos a entender diferentes conceptos. El primero, enlace químico, como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico, completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. Tres, estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia, electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos, y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica podemos diferenciar 2 grandes bloques, el bloque S a la izquierda y el bloque P a la derecha. En esos 2 bloques el número de grupo coincide con los electrones de valencia. Así, en la tabla periódica,
tendremos que en el grupo 1A tienen un electrón de valencia, por ejemplo el litio. En el grupo 2A, 2 electrones de valencia, por ejemplo el berilio. El aluminio del grupo 3 tiene 3 electrones de valencia y así sucesivamente. 5. Teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. En el enlace covalente en el ácido sulfídrico H2S se comparten electrones. Hemos visto que se formaban 2 enlaces covalentes simples. Estas serían las estructuras de Lewis del ácido sulfídrico. Y así sería la geometría molecular, que en este caso sería de tipo angular. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido a realizar la estructura de Lewis en el caso del ácido sulfídrico o en el sulfuro de hidrógeno. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y también lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.